Muy buenas tardes a todos, a todas, sean muy bienvenidas, bienvenidos a esta clase abierta de la especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género que coorganizan Flaxo Brasil y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En unos breves minutos más vamos a estar iniciando, en la medida en la que también ustedes puedan ir acomodándose en el espacio y bueno, podamos compartir este rato de formación, este espacio de formación del día de hoy. Nos gustaría desde ya que en la medida en que lo deseen puedan ir presentándose y contándonos desde qué lugar se están conectando y nos están acompañando hoy y están siendo parte hoy de esta clase abierta. Muy buenas tardes a todos, a todas los que nos están saludando desde el chat. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta primer clase abierta de las propuestas de formación de CLACSO y de Flaxo Brasil que estamos lanzando a partir de hoy. Bueno, precisamente hoy vamos a tener una actividad muy especial que tiene que ver con un tema, ¿no? El de las políticas del cuidado digamos, que ha estado muy presente a lo largo de todo este contexto de la pandemia, ¿no? Los cuidados no empezaron con la pandemia, los preexisten, pero que se han intensificado en este contexto y nos han hecho, bueno, reflexionar en torno a ellos, y creemos que el desafío es también empezar a pensar en los escenarios, en los deseados escenarios post-pandemia. Bueno, ¿qué lugar tienen que tener? ¿Qué lugar queremos que tengan, ¿no? los cuidados? ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo se puede configurar una sociedad de los cuidados? Y para ello tenemos hoy la posibilidad de contar con dos grandes profesoras que han trabajado muchísimo este tema, Karina Battiani y Laura Pautasi, y la moderación de Valentina Perrota, que también es una especialista en el tema. Mi nombre es Nicolás Arata, soy el director de formación de CLACSO, y además de darles esta bienvenida y de agradecerles que nos estén acompañando, queríamos presentarle en nombre de todo el equipo de CLACSO, de la red de posgrado, ¿no? el contexto, la propuesta de formación en la que se enmarca esta clase abierta. Sofía, si podemos pasar ahí. Como saben, esta es una especialización que se desarrolla en el contexto de la plataforma virtual de CLACSO. Es una propuesta de formación que desarrollamos junto a Flaxo Brasil, que ya va por su tercera corte, ¿sí? Y que se propone como un espacio para trabajar y reflexionar sistemáticamente a lo largo de un año sobre la cuestión de los cuidados desde una perspectiva de género. A continuación van a poder ver la caja, el equipo docente y la caja curricular que tiene esta propuesta. Hoy nos acompañan, como decíamos,
Karina, Valentina y Laura, que forman parte del equipo docente, un equipo docente internacional con un énfasis en especialistas de América Latina y el Caribe, que le dan a este curso precisamente una mirada de conjunto, una mirada regional, una mirada que permite pensar estos problemas, ¿no? De una manera integrada, a través de una caja curricular, decíamos, que se propone, o que se estructura, mejor dicho, en torno a un gran curso internacional, ¿no? En el cual tienen la posibilidad de trabajar y dialogar con grandes referentes de la temática, un taller metodológico que las y los va a acompañar a lo largo de todo el proceso formativo, sobre todo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la escritura académica, un apoyo directamente pensado para los procesos de escritura académica, y un conjunto de seminarios virtuales optativos, los veíamos recién, ahora seguramente volvemos, ahí está, de carácter electivo, pueden elegir entre dos de estas 5 posibilidades para, bueno, cada uno pueda también ir armando en función de sus intereses, de sus perfiles, de sus búsquedas, bueno, los temas que mejor se encajen a ello. Esta clase abierta, como decíamos, es una suerte de puerta de entrada, de ventana, a partir de la cual van a poder bueno, anticipar algunos de los debates que esta especialización se propone. Una especialización que es certificada por Flaxo Brasil, ¿sí? Que cuenta con un título, ¿no? Que está reconocido en todo el mundo, y bueno, que nosotras les invitamos a que puedan considerar, evaluar su cursada a través de la plataforma de Claxo. No les robo más tiempo, les volvemos a agradecer nuevamente la posibilidad de que se hayan conectado el día de hoy, y ahora sí eh, les dejo en manos de Valentina Perrota, que va a hacer la presentación de esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todas, a todos los que nos están escuchando y viendo desde distintos lugares del mundo. Ya estuve ahí mirando el chat. Es un gusto para mí, es un honor participar de esta clase abierta con 2 teóricas de referencia en mi formación y en la de tantas y tantos de nosotros que trabajamos en estos temas. Para mí es muy importante poder conversar hoy con Karina Battiani, con Laura Pautasi, 2 teóricas de las cuestiones del cuidado que han contribuido a conceptualizar, a complejizar la noción de los cuidados, que han contribuido a integrar las dimensiones sociales de los cuidados, las desigualdades sociales que se involucran cuando se redistribuyen los cuidados en las sociedades, y sobre todo en las sociedades latinoamericanas, 2 teóricas reconocidas no solo en la región, sino mundialmente, que han aportado también a la teoría del cuidado, que también es leída en otras partes del mundo, desde los casos de América Latina. Por lo tanto, para mí es un gran placer, y la idea de la clase abierta de hoy es centrarse en este concepto de la sociedad del cuidado, trabajar sobre este concepto, ver cuáles son sus implicancias, qué lo diferencia de otros conceptos, qué ventajas ofrece, y también situarnos, como el título de la clase lo plantea, en este contexto extraño, que es decimos de pospandemia, pero que en realidad todavía estamos viviendo el impacto de, por lo menos, no tan fuerte en lo sanitario, quizás por la ayuda de las vacunas, pero sí el impacto social y económico, el aumento de la pobreza, la pérdida de empleo, sobre todo de los empleos feminizados y los empleos donde, bueno, va a costar más la recuperación. Entonces, en este contexto de crisis social, de crisis económica, donde se empieza a recuperar la economía de a poco de América Latina, donde se empiezan a abrir las fronteras en algunos casos, es que queremos discutir qué pasó, qué pasa con la sociedad del cuidado, qué pasó con los cuidados durante la pandemia, durante el año 2020, durante en lo que va del 2021, y sobre todo cómo los estados han brindado respuestas o no, o cuáles han sido las prácticas de los estados en función de su abordaje en la pandemia,
y qué lugar le han dado a los cuidados. No es, no, hemos elegido este término sociedad del cuidado no por casualidad, sino porque queremos que sea un término que se instale, digamos, porque nos parece que es bien interesante abordar poner los cuidados en el centro de la sociedad. Entonces, para iniciar el debate, voy a partir del primer eje que planteamos para este debate con estas dos grandes teóricas y amigas, es preguntarles cómo ellas conceptualizan a la sociedad del cuidado. ¿Por qué hablar de una sociedad del cuidado es algo que queremos instalar? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece este término en relación a otros, en relación a, bueno, cómo se ha ido dando el avance, los debates de la noción de los cuidados hasta llegar a este término, y cómo han visto entonces a los distintos países de América Latina, cómo los ven en relación a poder pensar en que puedan, desde sus políticas, fomentar la promoción de una sociedad del cuidado. Así que no sé quién quiere empezar. Karina, Laura, les doy la palabra. Con gusto, si quieren, empiezo, Valentina. Laura, si estás de acuerdo, si no, adelante. Bien, bueno, en primer lugar, saludarles a todos, a todas, darles la bienvenida a esta clase abierta y ojalá luego a muchos de ustedes poder darles la bienvenida también a lo que es la especialización que se presentó recién de Claxo sobre un tema que sin lugar a dudas siempre fue importante, hoy está, digamos, en los primeros lugares de discusión en el terreno de la política pública y en el terreno también de las preocupaciones de la organización o en torno a la organización social. A mí me parece bien interesante la pregunta, Valentina, que nos propone sobre la sociedad del cuidado. Y efectivamente, si nos remontamos unos años atrás, con Laura hace muchos años que venimos compartiendo cómplicemente estas investigaciones y discusiones en torno a la cuestión del cuidado, bueno, no lo nombrábamos así, ¿verdad? No hablábamos de la sociedad del cuidado, ese es un término que se ha impuesto o que se ha propuesto en los últimos tiempos y que creo que en eso sí la pandemia ayudó, digamos, a colocarlo aún con más fuerza, mostrando la centralidad que tiene este tema del cuidado, bueno, en las sociedades y en nuestra vida cotidiana y en nuestras formas de organizarnos. Efectivamente, para llegar a este término de las sociedades del cuidado, bueno, hay un largo recorrido teórico tanto a nivel internacional como también a nivel latinoamericano, porque permítanme recordar que por lo menos, siempre que uno define una fecha es muy arbitrario, pero por lo menos desde el comienzo de este siglo, digámoslo así, en estos últimos 21 años, América Latina ha trabajado, ¿verdad? Distintas investigadoras, distintos grupos, han trabajado y mucho sobre estos temas y en los últimos, me animo a decir, 5 o 7 años, el nivel, digamos, de conocimiento y de producción en torno a la temática, bueno, se ha multiplicado exponencialmente. No partimos de la idea de la sociedad del cuidado, hay como distintos abordajes desde el punto de vista teórico. De hecho, les recomiendo que lean un libro que está disponible en la biblioteca de Claxo, Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, donde por supuesto está Laura, está Valentina, bueno, esto lo coordiné yo ese libro, y están todas las autoras o casi todas las autoras de referencia en nuestra región, y allí proponemos eso mismo, cuál es la mirada desde América Latina en torno a esta cuestión del cuidado, los distintos recorridos, los distintos énfasis. Partiendo, por ejemplo, voy a hablar de la trayectoria personal y del grupo de investigación que me acompaña en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República, donde nosotras partimos en realidad más por una preocupación en torno a la noción de trabajo, el trabajo como concepto de la teoría social, como un concepto clásico de la teoría social, interrogando a ese concepto, porque entre otras cosas no daba cuenta de toda la esfera no remunerada del trabajo,
planteando entonces discusiones de corte epistemológico, de corte metodológico, con esa noción del trabajo, para llegar a mostrar efectivamente esas dimensiones no remuneradas y cómo esas dimensiones no remuneradas son tan esenciales para la vida cotidiana, para la vida de todos y de todas, para la producción, entre comillas, producción, ¿verdad?, de bienestar, tanto a nivel individual como social, como lo puede ser el trabajo como se conceptualiza de manera clásica en la teoría social, ¿verdad? El trabajo, permítanme algo que no es correcto conceptualmente, pero solo para poner el ejemplo, el trabajo barra empleo, si quieren, para que ustedes entiendan, o el trabajo por el cual se recibe un salario, mostrando esas dimensiones no remuneradas y mostrando cómo se componen esas dimensiones no remuneradas. Yo me animo a decir que a nosotras, esa es nuestra trayectoria, el cuidado en realidad se nos impuso como objeto de investigación, ¿verdad? Trabajando en esas dimensiones no remuneradas, bueno, el cuidado tomó una dimensión propia, una especificidad propia, bueno, que llevó nuestra agenda de investigación a profundizar en torno a ese concepto de cuidados, en el que, por cierto, por más que hace en América Latina más de 20 años que se está trabajando en torno al mismo, todavía no hay una noción, como pasa con la mayoría de los conceptos, ¿verdad?, una noción teórica acabada, una definición de consenso, sino que son muchas las miradas que giran en torno a este nuevo concepto en el campo de la teoría social. Cuidados entonces que, como decía, en mi caso personal se impuso como concepto y como preocupación de investigación, digamos, por el cual fuimos transitando con algunas definiciones que, si quieren, después podemos compartir, pero que creo que no son hoy el objeto de la clase, y que nos llevó a interrogarnos justamente acerca de las formas en que las distintas sociedades en el mundo, pero particularmente en América Latina, que fue lo que siempre nos preocupó más, se organizaban en torno al cuidado. ¿Cuál era en definitiva la organización social del cuidado a nivel de nuestra región? Y la evidencia empírica que tenemos para los distintos países de estos últimos 20 años nos muestra rasgos muy claros, ¿verdad? Como por ejemplo que los cuidados son una función esencialmente familiar, y sabemos que cuando decimos son una función de las familias, estamos hablando división sexual del trabajo mediante, que son una función de principalmente las mujeres dentro de las familias, que esa forma de prestación de los cuidados es principalmente en América Latina y el Caribe de carácter no remunerado, que además la posibilidad de acceder al cuidado está muy segmentada a nivel social en función de distintas dimensiones. Una de ellas es el ingreso, pero no es la única, ¿verdad? No las voy a nombrar todas aquí para no abusar del tiempo. Que también hay una, digamos, relación entre el cuidado de calidad, mejor dicho, más que una relación, hay una percepción en que el cuidado se considera un cuidado de calidad cuando es brindado por las familias y en lo posible en la misma casa o en el mismo hogar de la persona, y no así por las instituciones. Eso a nivel de percepción, ¿verdad? No quiere decir que la realidad sea esa. Que hay también un tema bastante importante en lo que refiere al cuidado infantil, particularmente para los niños, niñas menores de 3 años, en términos de, bueno, cómo, digamos, cuáles son los servicios o cuáles son las distintas instituciones disponibles para su cuidado, que una de las formas predominantes que suelen darse los hogares, las familias, para atender necesidades de cuidado es la contratación de trabajo remunerado de cuidado, generalmente prestado por otras mujeres, en muchos casos
trabajadoras domésticas o empleadas domésticas, que recordemos además bueno, las particularidades de lo que implica el trabajo doméstico remunerado en América Latina. Todo esto, por supuesto que podría complejizarse aún más, pero estoy dando solamente algunas pinceladas para que ustedes, digamos, logren caracterizar o logren visualizar cómo es esa organización social del cuidado. Pero bien, la pregunta era sobre la sociedad del cuidado. Y como yo decía, este es un término relativamente más reciente, me animo a decir de los últimos máximo 5 años, y que se impuso con fuerza en los últimos 2 años, y sobre todo durante la pandemia. Porque ¿qué es lo que se plantea o qué es lo que se pretende a partir de esta denominación de sociedad del cuidado? Bueno, efectivamente, plantear sociedades donde el cuidado se coloque en el centro. Colocar el cuidado en el centro implica muchas cosas, implica entre otras, por ejemplo, desplazar algunos de los ejes, digamos, que rigen nuestra vida cotidiana y que rigen también la organización social a nivel macro. Por ejemplo, todo lo que refiere a el mercado, el consumo, como formas de organización de las sociedades. Esta idea de la sociedad del cuidado, entonces, nos recuerda evidentemente esa importancia de ubicar el cuidado en el centro, y plantea un desafío muy importante, que es la reorganización social, porque hoy nuestras sociedades, por las características que dije antes, no están organizadas colocando al cuidado en el centro, sino más bien todo lo contrario, ¿verdad? Son otras las lógicas de organización que tenemos. Por lo tanto, palabras claves que vienen de la mano de esta idea de la sociedad del cuidado, como pueden ser la discusión en torno al bienestar individual y colectivo, el bienestar social, la idea de la interdependencia, la idea de la solidaridad, la idea de lo colectivo, bueno, no son las que están colocadas en el centro, y son las que sí vienen de la mano de la sociedad del cuidado. Y por último, y para darle paso a Laura, decir que justamente es desde las corrientes feministas que se está impulsando esta idea de la sociedad del cuidado. Y lo enfatizo porque en algunos casos aparece como propio del discurso de otro tipo de instituciones o organizaciones, pero es en realidad el feminismo el que ha colocado esta denominación o esta propuesta de la sociedad del cuidado, el feminismo desde esa característica propia de las teorías feministas, que es la teoría crítica, ¿verdad? Y las propuestas en ese sentido de transformación social que se realizan desde esa perspectiva crítica. Creo que es momento de que me calle, ¿no, Valentina? Tú deberías interrumpirme. Dale, no, Y le dé paso a Laura. Laura, adelante, por favor. Bueno, hola, qué alegría estar aquí con amigas y en esta primera clase abierta, esta especialización, darle a Valentina la bienvenida como coordinadora en una nueva etapa, saludarla a Natalia Genta, que fue como la primera etapa, y la verdad que realmente una alegría compartir con Karina estos debates de pensarnos y de pensar esta sociedad del cuidado en medio de esta pandemia, en la cual todavía estamos inmersos, ¿no? Y entonces me parece que esta inmersión en la pandemia llevó precisamente a lo que planteaba tan claramente Karina respecto a la visibilidad de los cuidados. Creo que hoy ya no podemos decir más, ninguna persona, y esto es interesante, ninguna persona a nivel del planeta puede decir que ya no sabe lo que son los cuidados. Esto ya es un cambio transformador de agenda que, tal como decía Karina, quienes hemos hecho nuestro objeto de estudio durante muchos años, y que además no solamente era un objeto de estudio, simplemente que nos llevaba a trabajos de campo, trabajos empíricos, a toda esa construcción, sino que es un objeto de estudio que necesariamente demanda incidencia. Por eso esta perspectiva feminista en el cual analizamos los cuidados, y ya lo hablamos hace varios años de los cuidados en plural, porque no podemos hablar de una única forma de prestar estos cuidados, este escenario de pandemia, este escenario de crisis brutal ha llevado también a hacerlos visibles. Y esto creo que es un cambio y un parteaguas muy importante. Ahora,
construido este parteaguas de una manera indirecta, porque la verdad que nadie también en el planeta podría decir que quería estar en esta situación de crisis. Tampoco creo que las crisis sean oportunidades, ha ido cambiando luego de cómo ha ido resolviéndose la pandemia y distintas posiciones. Tengo mis dudas que sea una situación de crisis, de oportunidades, pero lo que sí estoy convencida es que es una situación donde hay que intervenir, incidir y transformar. Y el cuidado, este objeto de estudio, este objeto que da la especialización, ya hace muchos años que es objeto de políticas públicas. Y eso también es otro cambio importante, donde esta región, y aquí tenemos a dos investigadoras, como el caso de Karina, el caso de Valentina, que incidieron directamente también en la construcción de ese modelo pionero del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. Pero también hay muchos otros países que han seguido en esta línea, y creo que después al final vamos a abordar un poquito en esto, y no quiero adelantar. Pero lo cierto es que la pandemia como momento, y también podemos llamar, arriesgarnos a decir como la oportunidad para hacerlo visible, lo puso en agenda. Pero no era una agenda, lo puso en agenda porque no se conocía, pero sí es decir, lo puso en agenda societal. La agenda académica hacía muchos años que había nutrido, y ahí también, siguiendo lo que plantea Karina, esta región construyó autóctonamente, y hay una producción sumamente rica y valiosa, teórica, inclusive desafiante respecto a ciertos marcos en los cuales también nos veníamos moviendo. Creo que la región en su dinamismo llevó en esta línea. Y entonces este concepto más actual de sociedad del riesgo, que antes lo llamamos el diamante del bienestar, la organización social comunitaria, donde integrábamos a los distintos actores del cuidado, históricamente el trabajo reproductivo, luego la economía del cuidado, las distintas variables que en este curso ustedes van a tener muchísimas oportunidades y ojalá se sumen para debatirlos, porque además están las grandes expertas que han contribuido fuertemente a esta denominación, inclusive no solamente a nivel teórico, sino también con evidencia empírica, este concepto de sociedad, que creo que Joan Tronto, también que es parte central dentro de este curso, de esta especialización, ella tomó los viejos tratados, el viejo desarrollo de la sociología del riesgo, que tiene este desarrollo entre los años 80 y 90, esos maravillosos trabajos de Ulrich Beck, donde ponen otra variable transversal. Ulrich Beck trabaja con variables de desigualdades de género, pero trabaja centralmente sobre las desigualdades ambientales. Y ahí es donde construye esta categoría transversal y cómo habitamos esta sociedad del riesgo. Ese desarrollo es recuperado por Joan Tronto, y ella dice, bueno, ¿cómo hubiésemos prevenido más esta pandemia si hubiésemos tenido una sociedad organizada en torno a los cuidados? Que en realidad no es que se requiere organizarla en torno a los cuidados. Yo acá voy a recuperar las palabras de una activista feminista latinoamericana, Aide Virguín, presidenta de el equipo latinoamericano de justicia y género. Aide Virguín hace muchos años decía, no existen problemas de las mujeres, sino existe la sociedad atravesada por los problemas de las mujeres. Con lo cual, por lo tanto, esta identificación entre sociedad, entre formas de distribución, estuvo siempre, y ahí las palabras de Aide cuando dice la sociedad atravesada por los problemas de las mujeres, refiere también a las luchas y a las demandas de las mujeres, que como bien planteaba Karina, y acuerdo plenamente, es el feminismo quien lo pone en agenda. Otro gran parteaguas antes de la pandemia es que ya las demandas y las reivindicaciones históricas del feminismo en toda la región de América Latina están atravesadas por los reclamos y las demandas en torno a la distribución del cuidado. La célebre frase de Silvia Federici, que no es amor, sino que es trabajo, es una consigna ineludible. Las niñas levantan esa consigna. Y esto es un cambio de agenda también importante, que lleva a esta conformación y que a nivel teórico se traduce en esto que más recientemente Joan Tronto ha desarrollado, pero que también en América Latina las teóricas han desarrollado. Otra de las profesoras de esta especialización recientemente, Juliana Martínez Franzoni, también ha podido identificar muy fuertemente la construcción de las cadenas de valor en torno a la pandemia, estas cadenas de valor que siempre hablamos en términos de cuidados, pero que precisamente esa economía no monetaria es la que sostuvo la economía monetaria en plena crisis. Y estos son todos los puntos en los cuales han estado invisibilizados. Entonces, sin duda,
que nuestra sociedad está atravesada por los cuidados porque hacen a la sostenibilidad de la vida, que es un trabajo intensísimo, mano de obra intensivo, prestado centralmente por las mujeres, que hay diferentes caracterizaciones y tipos, y aquí también la esencialidad de la crisis, de la pandemia, puso también en tensión a qué llamamos esencial y a qué no llamamos esencial, dónde están las líneas, sean estos remunerados o no remunerados. Y hay todo lo que es el cuidado en salud no remunerado, que también fue central en la pandemia, y aquí tanto Valentina como Karina tienen y han sido pioneras en el trabajo de la agenda de trabajo no remunerado en salud, también mostraron una especificidad que fue central para la política pública. Entonces, de esta circularidad que estoy marcando, que es la circularidad que en un momento se convierte en un diamante, pero que puede volver al histórico triángulo de los regímenes de bienestar de la segunda década del siglo pasado, que hablábamos de un triángulo del bienestar, que luego se transformó en diamante, pero lo cierto es que vayamos a las figuras que utilicemos, a las metáforas que utilicemos, esta sociedad, si no se organiza durante la pandemia, respondió en torno al cuidado. Ahora el problema es que todos sabemos lo que es el cuidado, pero no se está concientizando que la forma de resolución fue base al cuidado. Si las evaluaciones, y acá me permito arriesgar mi posición personal, si las evaluaciones futuras respecto a la pandemia no toman esta centralidad en la resolución, vamos a estar en un riesgo enorme, no solamente de caer en sucesivas crisis. Con Nieves Rico hace un tiempo que hablamos ya que esto ya no es una pandemia, sino que es una sindemia, tomando este ejemplo del desarrollo que se hace de la epidemiología crítica, para plantearlo vinculado a la crisis del cuidado, la crisis de la pobreza y la crisis sanitaria. Esto se va a seguir reproduciendo y esto ya tenemos bastante evidencias. Esta crisis de la pandemia del COVID-19 está claro que era previsible, y esto lo sabemos todos. Las siguientes crisis que se auguran, y con esto no voy a poner la nota pesimista, sino al contrario, la advertencia respecto a la necesidad de que capitalicemos todas las formas de resolución virtuosas del cuidado o no virtuosas, porque ahí es el segundo punto, y con esto voy concluyendo para seguir en este debate. Me parece que el punto central, que la visibilización que hoy existe no implica que se haya distribuido. Ni siquiera avanzo en las R, en las 5 R's que queremos del cuidado. Ni siquiera se ha redistribuido, no se distribuye. Y lamentablemente en todos los países la evidencia empírica que tenemos, que aquellas tareas que realizaban concentradamente en las mujeres, que estas encuestas de uso del tiempo nos permitieron visibilizar y que han sido una herramienta muy valiosas para hacer visible esta agenda, lo que nos mostraron era que todavía se había profundizado más la falta de distribución. Pero se solapa una situación todavía más grave que antes no la teníamos tan clara y que es necesario advertirla. A esa falta de distribución del cuidado se sumó la violencia. Y este es un punto importante. Fue el contexto de encierro, el contexto de pandemia, pero agravó una situación fuertemente que las políticas públicas, pero además la sociedad, y con esto concluyo, esta lógica de mirar el cuidado como societal no podemos dejar de lado. Entonces es central repensarlos. Los conceptos siempre es importante y siempre nos llevan a un debate riquísimo, es parte de nuestro trabajo precisamente definir los conceptos, y la polisemia del cuidado nos lleva a pensarlo también en estas claves. Ahora, lo cierto es que tenemos que pensar estas claves con una puerta de salida muy clara, pero salida que implique una agenda transformadora, que es la agenda que el feminismo siempre busca. Gracias, Laura. Gracias, Karina. Algo ya adelantaron de lo que va a ser nuestro segundo eje de debate. Les recuerdo a todos quienes nos están viendo que pueden dejar sus preguntas, y algunas ya tenemos en el espacio de preguntas y respuestas. Preguntaban por allí por autoras, autores, textos que trabajaran este tema de la sociedad del cuidado. Laura lo mencionó a John Tronto en este texto muy reciente de riesgo, cuidado, cuidados o riesgo, planteando esta discusión con la sociedad del riesgo de Beck. Es un texto que está online y ahí los pasé en las respuestas. Y entonces sí, ahora entrando un poco, Laura ya lo traía en el segundo eje, que es, bueno, cómo ha impactado esta pandemia en los cuidados, en la distribución de los cuidados, cómo las sociedades han asignado estas responsabilidades de cuidado a varones y a mujeres, a las familias, a las instituciones, y cómo han visto ustedes las respuestas de los estados latinoamericanos en el abordaje de la pandemia, cómo han incluido o no medidas
que tengan en cuenta que los cuidados atraviesan la vida de todas y de todos. Esto creo que es heterogéneo en la región, tenemos diversas respuestas, algunos países que lo han manejado mejor o que al menos lo han visibilizado o han intentado algunas acciones, y otros en los que el cuidado ha estado absolutamente invisibilizado. Entonces me gustaría conocer y que compartan con quienes nos están escuchando sus opiniones, ¿no? Cómo impactó la pandemia, que está muy claro, ya lo mencionaron, pero sobre todo cómo los estados dieron respuesta en este contexto que mencionaba Karina, que hace ya más de una década que se viene discutiendo a nivel de política pública, incluir los cuidados como una dimensión del bienestar social. Bueno, llega la pandemia y cómo los estados continuaron en esa línea o no de incluir los cuidados como parte de sus responsabilidades de provisión de distintos elementos del bienestar. Las escucho. ¿Querés que empiece yo, Karina? Así cambiamos el orden. Bueno, sí, sin duda que, a ver, es muy interesante la pregunta, Valentina, gracias, porque nos permite ir esto que estamos trabajando permanentemente en la experiencia comparada. Yo creo que hubo respuestas muy ágiles por parte de los estados respecto a este tema. Quizás no incorporados, porque creo que también en línea de lo que veníamos conversando es muy interesante que la palabra cuidado explotó. Hay nuevos conceptos, no sé, Argentina llevó ya hacia en el último tramo, donde era más difícil sostener los aislamientos sociales preventivos, los distanciamientos sociales, casi en clave de humor y clase de spot publicitarios, propuso la palabra de la cuidadanía, en vez de ciudadanía, la cuidadanía, digamos. Entonces fuimos conjugando este verbo y dándole unas vueltas que eso sí, las feministas todavía no habíamos dado tantas vueltas con el cuidado, estábamos más rígidas, ¿no, Karina? Estábamos como más rígidas, cuidado, cuidarnos. Acá empezamos, tú te cuidas, yo te cuido, nos cuidamos. Bueno, ahí empezó un tema importante, pero sí se incorporó, creo yo, la variable del autocuidado, que esa era una variable que defendíamos mucho desde la teoría, pero era la variable más difícil de sostener. ¿Por qué? Porque si todavía teníamos déficit de infraestructura, de permisos, que son las licencias y el tiempo para cuidado, y de recursos para sumar el cuidado de niños, niñas y adolescentes que no pueden sostenerse ni sobrevivir si no tienen cuidados directos, lo mismo que las personas mayores o personas con dependencia, sean personas con discapacidad o personas con enfermedad de larga duración, si no teníamos eso resuelto era bastante más difícil avanzar sobre el autocuidado como un ejercicio de un derecho. Y la pandemia lo puso en agenda, y eso creo que es importante. Entonces yo empecé a cuidarme, empecé a pedirle a los otros que se cuiden, empecé a demandarlo socialmente. Entonces ahí hubo un ejercicio, creo, en términos de estrategia comunicativa, que es importante recuperarla centralmente, porque no es menor esa estrategia comunicativa en esta denominación. Podríamos haber usado mucho más la palabra prevención, sin embargo se usó muchísimo el concepto de cuidado, y eso me parece para destacar. Lo segundo, los países fueron ágiles en sus respuestas. Insisto, si bien el liderazgo de las crisis lo tuvieron los ministerios de salud, estos ministerios de salud tan devaluados en la región, hubo una respuesta de interdependencia central, y ahí sí creo que concientizaron que la interinstitucionalidad, que refiere a otro tema que es un campo central, que es la interdependencia de derechos humanos. Y ahí centralmente también creo que no solamente fueron las respuestas de los gobiernos de la región ágiles, sino también de todo el sistema de protección de derechos humanos. Por ejemplo, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rápidamente salió con directrices centrales donde hablaba del concepto de cuidados, y conceptos de cuidados diferenciando entre trabajadores remunerados esenciales, ella las llama en sus primeras directrices, luego esto va cambiando porque llevamos mucho tiempo transitando la pandemia, pero estoy hablando de las primeras reacciones, las heroínas y los héroes del sector salud, y advertir sobre la necesidad de considerar las responsabilidades de cuidados de ellos o de ellas. Luego después entonces hay una respuesta ágil en el sistema interamericano, los organismos especializados de Naciones Unidas, es decir, ahí hubo una respuesta rápida. De hecho, la CEPAL tiene un observatorio COVID, y lo que nos muestra en ese observatorio que son más o menos casi 450 medidas de distinto tipo que han adoptado los países de la región que monitorea la CEPAL,
que van de medidas desde transferencias de ingresos, estos ingresos federales, ingresos de emergencia, las distintas denominaciones que tuvieron en los países, fue una de las primeras medidas para la informalidad laboral. Y ahí me quiero detener un minuto, porque esto hablaba directamente desde los cuidados, desde garantizar la permanencia, pero lo que estalla sobre las administraciones y sobre las burocracias de los países es los altos niveles de informalidad y las dificultades administrativas para captar esas respuestas. Entonces, quienes estaban dentro de programas de transferencias ya en curso, fue mucho más fácil la respuesta inmediata por parte del Estado que todos aquellos que aparecen y que estaban por allí con informalidad, que esto quedó muy evidenciado. Y luego esta interdependencia que se reflejó en algunos países, y quizás el que más conozco es el caso de Argentina, que había iniciado un cambio de agenda interesante pre-pandemia, porque se había elevado el ministerio, el anterior Instituto Nacional de las Mujeres, a Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, y ya había implementado un mes antes de la pandemia una mesa institucional de cuidados. Entonces eso permitió gerenciar de mejor manera, de manera más piadosa las crisis, e inclusive en el transcurso de la pandemia, políticamente instalar la necesidad de construcción de un sistema federal de cuidados. Y eso ha sido también interesante, no esperar que pase la crisis, sino durante la crisis apostar hacia la conformación de un anteproyecto de ley para llevar adelante la implementación de un sistema de cuidados. Porque el caso de Argentina venía rezagada en relación a esa agenda de cuidados, no solamente en relación a Uruguay, que había empezado ya desde el 2010 en adelante, sino en general a nivel regional. Entonces ahí me parece que hubo respuestas interesantes e importantes por parte de los estados, combinadas también con este dato que surge de la violencia y del crecimiento de la violencia y cómo pensar estas instancias. Como les decía, también tuvimos cierto acceso a la información por respuestas ágiles de algunos organismos especializados de Naciones Unidas. UNICEF puso en curso muchas encuestas telefónicas rápidas, pero que nos permitieron medir el uso del tiempo, que no se podía hacer por otra vía. Es un año de quiebre el 2020 porque estaban previstos los censos de población. Bueno, los países se están comprometiendo para el 2022 llevarlos. Y en paralelo tenemos núcleos muy críticos como el caso de Brasil, ¿no? Entonces a esta agenda que en algunos países fue de respuesta ágil y llevaría quizás mucho tiempo tomarnos, pero creo que hay, y durante el curso seguramente van a poder trabajar sobre esto, sobre estas fuentes de información que hay disponibles. El caso de Colombia, que había puesto un sistema distrital de cuidados en la ciudad de Bogotá, y de esta lógica de que ya se venía trabajando desde antes y que había sido un impulso también de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, de las ciudades cuidadoras, también estaban mejor preparados. Tiene que ver con la primera parte de nuestra charla de las sociedades organizadas más en torno al cuidado. Entonces ahí Colombia pudo dar ciertas respuestas muy fuertes y no se tuvieron durante la pandemia. Ese es otro punto que me parece para destacar. No fue solamente la respuesta ante la crisis, sino el seguir apostando y avanzando en esa línea. Y en el contrapunto creo que hacen esto es el caso de Brasil. Y el caso de Brasil, ya políticas de corte regresivo que vemos hace muchos años, de una institucionalidad en quiebre, de un cruce por fundamentalismos de todo tipo, centralmente religiosos, pero también un negacionismo muy fuerte respecto a la crisis, hizo que el impacto de la crisis del COVID-19 respecto a los cuidados, pero en la forma de organización fuese muy fuerte. Y otros países que nos dieron sorpresas. Muchas de las declaraciones, en el caso de México, del presidente López Obrador nos pusieron una alerta muy fuerte cuando recomendaba centralmente que las mejores cuidadoras eran las madres y que esta lógica de trabajo, y esto nos puso en alerta porque eran coaliciones gobernantes de las cuales no esperábamos ese tipo de respuestas respecto a la maternalización del rol de los cuidados en esta línea. Entonces, creo que hubo múltiples respuestas, creo, y me arriesgo a decir que con los elementos que tenemos a la fecha ha sido relativamente un buen balance para la dimensión de la crisis que implicó esta pandemia. Hay países con institucionalidades más débiles, el caso de Perú en una transición política interminable y muy dificultosa, que impactó fuertemente. Ahora, dadas estas respuestas ágiles de los gobiernos, el gran nudo crítico sigue siendo la distribución al interior del hogar. Y esa distribución al interior del hogar
tiene que ver con una pérdida también de espacio de debate de las propias mujeres al interior del hogar. ¿Qué quiero decir con esto? No es que sea responsabilidad que las mujeres no han dado la pelea, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que en contextos de semejante construcción y de semejante crisis, ha sido muy difícil para las mujeres reposicionarse en las formas de organización. Porque en esas formas de organización, donde los hogares hoy se comparte no solamente la vivienda, sino que se comparte el trabajo remunerado y el no remunerado, sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de garantías, como sería en el ámbito del trabajo y del empleo formal remunerado, de tener el ámbito de una negociación paritaria protegida. En cambio, esa negociación cara a cara, que era parte de lo que las mujeres en los años 90 también habían resignado para poder ingresar al mercado de trabajo, y entonces habían dejado sus demandas de cuidado y habían sumado esta doble jornada, esto se vuelve a tensionar durante la crisis. Y entonces, en pos de mantener medianamente una convivencia lo más armónica en este semejante contexto de crisis, se dejaron muchos de esos acuerdos. Entonces, ese ámbito de negociación también, muchas de las políticas, y esto estoy hablando en los sectores medios. Ahora, un gran momento de crisis fueron los sectores de contextos de alta vulnerabilidad, donde no había vivienda, donde no había posibilidad de lavarse las manos porque no hay agua potable. Y eso nos remite al gran tema, y con esto cierro, y que no hace falta mucha profundidad, que son las desigualdades estructurales. Todo esto estaba antes de la pandemia, y entonces esta inyección de medidas de los estados no pueden generar un resultado óptimo antes de semejante número de demandas de desigualdad estructural. Las feministas se lo habíamos dicho, como dice Corina Rodríguez Enríquez, ya habíamos advertido, llevamos décadas advirtiendo estas desigualdades estructurales, llevamos advirtiendo que el femicidio no baja en la región a pesar de todas las políticas públicas que se han diseñado en la región debido a estas desigualdades estructurales. Por lo tanto, insisto, es un buen balance en términos de esfuerzos de los gobiernos, sin duda. Se subejecutaron presupuestos también, pero creo que hay un núcleo crítico que tiene que ver con la primera parte que hablamos de la sociedad del cuidado, que es el que necesitamos urgentemente revisar, entre la política y las respuestas societales. Gracias, Laura. Antes de darle la palabra a Karina, quiero retomar algo de lo que dijiste al principio sobre la comunicación. En Uruguay estaba muy fuerte esta idea de nos cuidamos entre todos. Y en realidad, ¿qué quería decir eso? Nos cuidamos entre todos cuando la mayoría de las mujeres estábamos encerradas con nuestros hijos o con nuestras personas dependientes y no había un reparto igualitario. Nos cuidamos entre todos, quería decir que nos quedábamos en casa, digamos, y esto lo ato con una de las preguntas que allí surgen en el chat de la romantización del cuidado, y con eso le doy pie a Karina porque hemos escrito sobre eso, y también cómo ha visto Karina el caso de Uruguay, que me parece que es bien distinto al de Argentina, porque hizo como la situación contraria, el proceso contrario, y bueno, así que aprovecho para retomar esto de que salía de Exide, de esta cierta romantización del cuidar, y de este cierto vaciamiento de la palabra, del contenido, del cuidado, y bueno, cómo lo vio Karina entonces en Uruguay y en los otros países en los que estuvo indagando. Bueno, gracias Valentina. A ver, sí, algunos puntos y algunos contrapuntos también a lo que estaba planteando Laura, que son parte justamente de estos debates fecundos que siempre tenemos en nuestra región en torno a estos temas. Empiezo por lo último que decía Laura, que es lo de las desigualdades estructurales, que efectivamente desde hace mucho tiempo que se viene planteando, que desde el feminismo lo venimos planteando, y cómo esas desigualdades estructurales, digamos, bueno, no solo se evidenciaron, sino que se agravaron producto de la crisis de este año, de estos 2 últimos años, la crisis pandémica. Pero para mí la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué teníamos antes de la pandemia en América Latina? ¿Verdad? En América Latina y el Caribe. ¿Qué teníamos? Bueno, principalmente teníamos en realidad lo que dije en la primera pregunta, organizaciones del cuidado, formas de provisión del cuidado muy basadas en las estructuras familiares, o sea, muy familiarizadas, y como sabemos dentro de la familia feminizada, o sea, a cargo de las mujeres, y por lo tanto
digamos, en el famoso diamante al que Laura aludía en su primera intervención, bueno, un diamante completamente desbalanceado hacia lo que puede ser el sector de las familias y el sobreesfuerzo, por tanto, que se le exige y que realizan los hogares para atender en general las cuestiones del cuidado y las cuestiones de la dependencia de las personas dependientes. Ese es el modelo que primaba antes de la pandemia, con excepciones o con algunas excepciones, que tampoco son totales, porque siempre se dice, bueno, la excepción de Uruguay. Bueno, la excepción de Uruguay, sí, en tanto formulación de un sistema nacional de cuidados, pero Uruguay no es ninguna excepción en el sentido de que nunca logró universalizar la política de cuidados, es decir, nos quedamos en el camino. Nos quedamos en el camino, quiere decir, bueno, por los famosos elementos que también desde el feminismo hemos alertado, de la focalización permanente, ¿verdad? O sí, la focalización permanente, bueno, nunca se llegó a universalizar. No podemos decir que en el Uruguay se llegó a cumplir el derecho, o mejor dicho, a ejercer completamente el derecho que todos y todas tenemos a los cuidados. Esa es la situación que teníamos antes de la pandemia. Entonces vino esta crisis, eso nos estalló completamente, o estalló aún más, y lo que siempre me gusta decir es, bueno, en realidad nos estalló. Muchas lo veníamos viendo, pero quienes no lo venían viendo les estalló en la cara, porque si lo primero que se transformó fue justamente esa forma de organizarnos y esa cotidianeidad que teníamos en los distintos arreglos de convivencia en nuestros hogares. Este es el punto de partida, ¿verdad? Y con políticas públicas totalmente insuficientes, desde mi punto de vista, para la cuestión de los cuidados. Completamente insuficientes a nivel latinoamericano, donde en realidad el gran avance fue que el tema esté en agenda. Pero no nos engañemos, que el tema esté en agenda. Eso no quiere decir que los gobiernos latinoamericanos hayan avanzado más allá de colocar el tema en la agenda y de algunos intentos pero sectorizados, focalizados, no universalmente. Hoy no podemos decir, no lo podíamos decir antes de la pandemia, no lo podemos decir ahora, digamos que efectivamente el cuidado es objeto de política pública en América Latina, es objeto de preocupación, es objeto de agenda pública, es objeto de discusión, pero es apenas muy tímidamente objeto de política pública y siempre de manera fragmentada. Costa Rica, pensemos, Uruguay incluso, que se lo plantea para todas las personas dependientes, pero no llega a universalizarlo. Argentina, en la discusión que está dando, pero que no podemos afirmar hoy que tenga una política pública universal de cuidados. Todavía está lejos, está empezando el proceso y lo saludamos y nos parece fantástico que así sea. Colombia, Bogotá, ok, pero ¿y el resto de Colombia? Incluso la experiencia de Bogotá hay que analizarla también con estas claves que estoy proponiendo. Y podría seguir nombrando ejemplos, pero no lo voy a hacer. Entonces, ese es el punto de partida y yo creo que la situación de pandemia agravó eso. Y discrepo ligeramente con Laura en términos de decir los gobiernos respondieron bien o respondieron rápido. Yo creo que no. La verdad que creo que no, y que los datos que están surgiendo ahora, poco a poco, ¿verdad? La propia CEPAL, en el observatorio que tú mencionabas, nos muestra una vez más la misma situación de antes, es decir, la fragmentación, los apoyos puntuales, el tratar de responder con pequeñas cosas a problemas que son bastante más complejos en su abordaje. Y que además, sobre todo al inicio, y ahí hay que diferenciarlo, al inicio de la pandemia, bueno, se tendió a esta... digamos, a mí me hacía acordar a volver a la etapa preindustrial, ¿verdad? Donde bajo las medidas de confinamiento obligatorio, bueno, volvió a coexistir lo productivo y lo reproductivo, y lo productivo para quienes podían, porque no todo el mundo puede trabajar en su casa o puede continuar con su actividad productiva desde la casa, y nadie se hizo la pregunta sobre quién se va a ocupar de las cuestiones del cuidado cuando se dio el cierre masivo de los centros de cuidado, las escuelas, los liceos, etc., o sea, el sistema educativo en general, y de otros servicios de cuidado que podían existir en algunos países. Se asumió tranquilamente que, como se ha hecho siempre, y como se seguirá haciendo, por tanto, en contra de lo que planteamos desde la cuestión de género, eso no van a hacer las mujeres. ¿Cómo no importa? De alguna manera, si siempre lo hicieron, si siempre su tiempo fue un chicle, un elástico, que se puede adaptar a estas situaciones de crisis, y no
previmos ninguna medida concreta para apoyar esas situaciones. Estoy hablando del inicio de la pandemia, ¿verdad? Por supuesto que esto rápidamente fue objeto de discusión pública también, impulsada una vez más por los movimientos de mujeres, los movimientos feministas que denunciaron esta situación junto con la de la violencia que muy bien apuntaba Laura, y lo que empezamos a ver fue algunas reacciones, sí, efectivamente, algunas reacciones de algunos gobiernos latinoamericanos, pero de muy pocos, me animo a decir, y la mayoría bajo formas que está bien, en una situación de crisis uno dice, bueno, es mejor algo que nada, pero bajo formas que por lo menos han sido fuertemente cuestionadas desde las teorías feministas en términos de la organización de la política social, ¿verdad? Porque finalmente terminan reproduciendo sesgos de género. En algunos países, además, caso de Uruguay concretamente, que se supone que es la estrella en América Latina en este tema y que todo el mundo dice como el caso de Uruguay, en realidad se produjo una regresión profunda en torno al sistema de cuidados, con limitaciones de algunas prestaciones, con interrupción de algunos servicios, como por ejemplo la profesionalización o la capacitación de los asistentes personales o las personas que van a brindar este tipo de servicios de cuidados a domicilios, con el cierre de espacios de cuidado infantil o la limitación al acceso a los mismos, lo mismo para los viejos, perdón, los viejos y las viejas, en fin, con una serie de medidas que lejos podemos decir que se avanzó, más bien se regresó, o sea, hubo una política regresiva en Uruguay en torno al cuidado. Claro, coincide con la llegada de un gobierno de corte neoliberal que no tiene el cuidado en el centro de sus preocupaciones y que no apuesta a una sociedad del cuidado, sino más bien a lo que decíamos al inicio, el eje regulador, digamos, disculpen la simplificación, ¿verdad? Pero el eje regulador es el mercado. Y por lo tanto, la economía, y además se dijo así explícitamente, aquí lo que importa es mantener los motores de la economía prendidos. El resto, bueno, el resto, hasta la violencia de género, son consecuencias colaterales, digamos, menores de esa situación. Creo que esa es un poco la situación y también desde el punto de vista de la comunicación, Laura, como tú decías, ese juego con la palabra del cuidado que efectivamente se usó en todos lados, quizás en Argentina de manera más explícita con lo de la cuidadanía, pero en todos lados se usó lo del cuidado. En muchos casos, digamos, no en el sentido que se esperaría, o que por lo menos yo esperaría, en términos de reforzar esta idea de la sociedad del cuidado, sino más bien todo lo contrario. Con la idea, por ejemplo, de romantizar, o ¿verdad? La romantización del cuidado, que nosotros la estudiamos aquí para Uruguay. Bueno, qué situación más ideal, qué más queremos que la posibilidad de quedarnos en casa, pudiendo articular perfectamente el trabajo productivo con el trabajo reproductivo, el cuidado de los niños, las tareas domésticas y sin ningún tipo de apoyo, incluidos los apoyos informales que se podían prestar, por ejemplo, por otros familiares, las abuelas, las tías, las vecinas, porque nadie se podía mover o nadie quería moverse, y donde además el apoyo de esas personas de más edad, abuelas o similar, bueno, eran justamente el nudo más problemático para el COVID, ¿verdad? La población de más riesgo, entonces, peor aún. Y todo eso, lejos de plantearse como un problema, se romantizó. ¿Qué mejor, qué más nos puede pasar que esto? Y eso tiene consecuencias muy graves sobre la salud de las personas y particularmente de las mujeres que tuvieron que asumir esa situación. Por supuesto que eso fue para determinados sectores sociales, porque si vamos a mirar otros sectores sociales, además de estos elementos que estoy planteando, estuvo la pérdida del empleo, la pérdida, digamos, en los sectores informales o en los sectores que dependen, digamos, del ingreso día a día para su subsistencia, bueno, la imposibilidad de realizar esas tareas que les permitían la subsistencia, donde también se sumaron las cuestiones del cuidado, no es que allí no estaban, también estaban. Entonces, yo tengo una mirada mucho más crítica de lo que ha sido el desempeño en el campo de los cuidados, no en el campo general de la inversión social, sino en el campo de los cuidados de los gobiernos latinoamericanos durante este periodo, estos 2 años. Evidentemente todavía
hay algunas cosas que quizás no sabemos del todo, que no tenemos toda la información, recién está apareciendo, empezando a aparecer alguna información que nos permite análisis con mayor profundidad, pero de la información que hay disponible, realmente esa es un poco mi preocupación, y que esto sirvió para enfatizar o para profundizar más que para enfatizar la división sexual del trabajo al interior de los hogares, que eso tú muy bien lo planteabas recién, lejos de ser una razón para la redistribución, fue todo lo contrario, una razón para la concentración todavía mayor sobre las mujeres en términos de exigencia tanto de cuidados como de tareas domésticas. Hubiera sido un excelente momento. ¿Se acuerdan cuando en los cursos hace algunos años, cuando salió aquel libro de Elizabeth de Pan y Efectos, ahora no más, Elizabeth Schelling, perdón, ya ni me acuerdo el año, pero fue pasado los 90, el Pan y Efectos, y bueno, y cómo trabajábamos allí la definición, ¿verdad?, de familia y algunas cuestiones cuando hacíamos análisis sobre los hogares biparentales, y decíamos, bueno, en teoría, lo hicimos nosotros acá con la encuesta de uso del tiempo, los hogares biparentales, año 2003, serían, desde el punto de vista teórico, los más, los que podrían ser más igualitarios, ¿verdad? Porque las condiciones están el papá, está la mamá, están los niños, generalmente niños, niñas, ¿verdad?, que son hijos de ambos, se comparte la misma casa, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vamos a mirar, son los más inequitativos y los que peor distribuyen, por lo menos desde el punto de vista del tiempo, las tareas del cuidado de los hijos, cuando las condiciones de partida, bueno, podrían suponer esto podría haber sido lo mismo, ¿verdad? El confinamiento, digamos, obligaciones que podrían haberse repartido de manera más equitativa entre varones y mujeres. Los datos que han surgido no nos muestran eso, nos muestran todo lo contrario. E insisto, yo creo que la mayoría de las medidas que han tomado los estados, yo las declaro como francamente insuficientes, y es más, al inicio de la pandemia yo creo que había una ceguera de género en las medidas estatales que se estaban tomando en América Latina muy grande, tanto para la cuestión del cuidado como para la cuestión de la violencia de género, que es otro ejemplo de la romantización. ¡Qué maravilloso! Quédate en tu casa, y quédate en tu casa junto a tu agresor, así tiene más facilidad para golpearte y eventualmente matarte. Realmente yo tengo una mirada muy crítica de lo que ha sido este periodo. En fin. Sí, no sé, Laura, si querés agregar algo. Yo creo que Argentina, sí, y con este impulso de la mesa de cuidados y con este tema en agenda, creo que logró incorporar algunas medidas vinculadas a la no obligatoriedad de la presencialidad de trabajadores o trabajadoras con hijos, hijas pequeños o hasta adolescentes, o sea, menores de edad. En ese sentido, desde Uruguay por lo menos eso, que era algo tan fácil de instrumentar, bueno, en Uruguay no estuvo para nada presente, todo lo contrario. Entonces ahí sí creo que hubo como esta invisibilización de que estas tareas venían al hogar y de que alguien tenía que hacerse cargo y que a su vez tenía responsabilidades laborales que cumplir, y en Uruguay además, como no se decretó la cuarentena obligatoria o el confinamiento, tenían que salir a trabajar. Creo que esto en Uruguay fue mucho más duro, sobre todo porque rompía con, bueno, la discusión que venía avanzando y con una institucionalidad que, si bien coincido con Karina, no había avanzado en términos concretos de servicios universales, sí en términos de institucionalidad, de principios rectores, de una ley que consagrara a los cuidados como un derecho. Había avanzado, y por lo tanto se esperaba que los cuidados tuvieran alguna medida en la cual se los visibilizara y se los reconociera. Y todos los días había conferencias de prensa, y todos los días este tema estaba ausente, hasta que se lo preguntaron al presidente de la República y él dijo, sí, bueno, es un tema, pero no, todavía no lo hemos pensado. Creo que Argentina sí logró aprobar algunas normas en relación a esto, ¿no? A proteger los ingresos y el trabajo de personas que tenían menores a cargo. Creo que en ese sentido ha sido una buena práctica entre las que destaca el Observatorio de COVID, que también de CEPAL, que ahí creo que también
está esta discusión, ¿no? De que si los ingresos de emergencia, si los aumentos de las asignaciones familiares o las asignaciones por hijo son una medida de cuidado, digamos. Ahí hay como, nosotras tenemos una visión un poco contraria a eso, ¿no? La transferencia de ingresos en sí misma, que no garantiza servicios de cuidado, no es en sí misma una medida de cuidado, pero bueno, hay distintas visiones. No sé, Laura, si querés agregar algo más. No, muy breve. A ver, hace 1 año y medio atrás, en un foro de Claxo también, de estos lindos conversatorios, advertíamos centralmente iniciada la pandemia sobre diciendo nadie pensó en las mujeres, con la declaración del aislamiento obligatorio en términos de violencia y de cuidado. Yo no he variado mi mirada sobre eso, no miro solamente sobre Argentina. Yo respondí que eran ágiles las respuestas en algún sentido. Sin duda que han quedado núcleos porque, como dije, no atacaron la desigualdad estructural. Entonces, la prescripción de lavarse las manos en las personas que viven hacinadas en las villas de emergencia, sin duda que no han podido dar ningún tipo de respuesta. Entonces, mi mirada sobre eso no cambió. Inclusive ponía este contrapunto respecto a México. O sea, era lo menos esperado que el presidente saliese a avalar la maternalización de los cuidados, digo, y eso creo que me parece muy fuerte. Y el otro contrapunto, Brasil, y el caso de Perú. O sea, mi visión también es sumamente crítica. Lo que yo digo que sí hubo algún tipo de respuestas más fuertes. Ahora, coincidimos plenamente, y hace muchos años, sobre estos temas de la focalización. O sea, nunca se desarmó el andamiaje neoliberal en la región. Pero sí hay un tema que en términos de la primera parte de este debate, que creo que hay que recuperar y que deberíamos incitar a que muchos de los trabajos de la especialización también vayan en esa línea, hay muchas tesis doctorales, que la pandemia nos puede ayudar a efectivamente, no solamente desarmar la focalización. Yo he trabajado mucho que la pandemia puso y el cuidado puso la universalidad en disputa, porque tiene que ver con estos puntos que decía Karina. Bueno, esto efectivamente no se universalizó en ningún lugar, y por primera vez estamos también en una discusión sobre los bienes públicos. Pero lo que yo invito a trabajar es que la pandemia nos dio la oportunidad de que lo que hace 30 años venimos diciendo, porque tenemos muchos años ya también de trabajo en este campo, que las condicionalidades, antes llamadas contraprestaciones, de los programas de transferencia, antes llamados programas focalizados, la pandemia mostró que efectivamente, ya con una evidencia empírica insoslayable, hay que levantarlas. Y esto me parece que sería sumamente importante, que no contribuyen absolutamente para nada, porque no pudieron fiscalizar por 1 año y medio, y sin embargo los sectores sin conectividad hicieron el mayor esfuerzo por lograr que los hijes mantengan la escolaridad que no pudieron mantener además. Entonces creo que nos lleva a estos otros puntos que creo que son importantes en términos de las políticas sociales, y creo que el uso de las vacunas también nos puso en la cara los grandes temas de agenda de las políticas sociales. Cómo se distribuye la vacuna, las formas, la concentración de los países nos vuelve sobre ese tema. Ahora, por una pregunta del chat que planteaban, bueno, cuáles eran las R de las cuales yo decía, este debate que siempre salen en relación, y solamente responde esa pregunta que tenía que ver con son las 5 R's, que es parte de la literatura que habla, así como hablamos social del cuidado, diamante y demás, es la necesidad del reconocimiento del cuidado, de la reducción del mismo, de la redistribución, de la remuneración y de la representación. Y ahí nuevamente tenemos en línea lo que planteaba Karina, que nada de eso se logró. Por eso yo decía, ni siquiera esa nada, la R la vamos a tener que borrar, o en realidad no enfatizar más. Y lo último, yo ponía la mirada lejos de romantizar. Todas nos hemos indignado todavía. Si ya venía un fundamentalismo respecto a la lactancia, la pandemia lo profundizó mucho más. No hemos discutido autonomía, los temas clásicos del feminismo tampoco se han discutido, pero me parece que yo quería poner un punto muy fuerte de mirada de qué nos pasó societalmente al interior de los hogares. ¿Por qué no hay esas luchas? Sin duda, las mujeres solas, como lo dije, una cosa es en el ámbito protegido, otra cosa no pueden discutir cara a cara. No pueden discutir y obligar al marido violento a que agarre una escoba y barra. Que ahí hay, sobre todo en los sectores medios, que fueron los que contribuyeron a romantizar y que se compraron las series de Netflix y todas las cosas asociadas a esa, y el sector privado.
Y ahí centralmente, no solamente no proveyeron computadoras, no proveyeron espacios, no proveyeron pausas y no proveyeron leyes de teletrabajo. Argentina en ese aspecto avanzó sobre una ley de teletrabajo, incorporó por primera vez de manera interesante el cuidado, pero muy asociado solamente al cuidado de niñas. Parece que las únicas responsabilidades de cuidado son los niños hasta 13 años. El niño de 14 parece que ya no es una responsabilidad, y este es un gran problema. Así que un poco alertar en esa línea, y me encantan los debates con Karina. Bueno, y para nuestra tercera parte, también hay algunas inquietudes sobre esto en el chat, así que ya las recojo. ¿Cómo están viendo, que sé que es un tema que le preocupa a ambas, a la sociedad, a los actores sociales, los movimientos sociales, en esto que decía Laura, de si, bueno, no podemos individualmente muchas mujeres negociar? ¿Cómo están viendo esta demanda social? Si la pandemia ha permitido, con esto que decía Karina, bueno, nos explotó en la cara, si ha permitido conformar esto que llama María Ángeles Durán la clase del cuidatoriado, esta clase de cuidadores, cuidadoras, de personas que requieren cuidado, que demandarían al Estado este derecho, si han visto que esta es una posibilidad de fortalecer estas demandas sociales que las vemos muy, muy pobremente en América Latina, si hay oportunidad de que esto se consoliden, de que estos movimientos, actores feministas y otros actores que tienen que ver con los derechos de las personas dependientes se puedan fortalecer y pensarse como con más poder, con más conciencia de clase, digamos, en términos de las clases de cuidadores, cuidadoras. ¿Cómo lo ven? Solo para alternar en el uso de la palabra, a ver, algunos puntos sobre esto que estás planteando tú, Valentina, pero también que remiten a la discusión que teníamos en la intervención anterior. Desde ya que tengo clarísimo que si hay algo que Laura Pautasi no hace, romantizar el cuidado, ¿verdad? Eso me queda clarísimo. Simplemente puse el ejemplo de la romantización del cuidado como parte de esos discursos justamente sociales que nos querían vender, digamos, para en definitiva seguir con ese razonamiento de la naturalización del cuidado y del cuidado femenino y del cuidado no remunerado, y por lo tanto de lo que tenemos hoy en América Latina y el Caribe. Tu pregunta y la pregunta que mencionabas del chat en torno bueno, hacia adelante, ¿verdad? Y hacia adelante la participación a nivel de actores y de movimientos sociales. Yo creo que la externalidad positiva de la pandemia, y ya lo dije, es que colocó el tema en la agenda de todos y de todas, y en todos los niveles, es decir, a nivel de lo público, como discutíamos recién, de los gobiernos, de los estados, de la política pública, pero también a nivel de las discusiones más cotidianas o de los intercambios más cotidianos, producto de ese cambio brutal en la cotidianidad que tuvimos, así además sin anestesia, para decirlo claramente. Yo creo que es un tema que se va a seguir fortaleciendo, y yo apuesto firmemente, además como parte de ese movimiento, a que, digamos, el movimiento feminista siga planteando e insistiendo con este tema. Ahora, tampoco tengo una mirada absolutamente optimista, porque esto hay que ubicarlo en el marco de lo que es, por un lado, el avance del movimiento feminista en la región latinoamericana y caribeña, pero también de lo que son, digamos, estas corrientes antifeministas, la ideología de género, las corrientes evangélicas, en fin, todas estas miradas profundamente misóginas y antifeministas, vuelvo a insistir, que se están fortaleciendo en nuestra región. No es que están en retroceso, no es que digamos, están debilitadas. Entonces, bueno, allí aparece también este tema. Y lo que sí tenemos que entender es que discutir de la cuestión del cuidado, que a veces parecería estar lejos de esa otra discusión, cuando digo esa otra, digo lo de la ideología de género y los movimientos antifeministas, y etcétera, etcétera, en realidad no, en realidad esto está en el centro, porque esto remite, desde mi punto de vista, al nudo crítico de la desigualdad de género, o por lo menos a uno de los nudos críticos de la desigualdad de género, y remite a discusiones que sabemos que generan mucha efervescencia, ¿sí?
Ese es el primer punto. Y el segundo punto, a raíz de lo que tú preguntabas o comentabas, Valentina, es que a mí también me interesa incorporar en estas discusiones y en esta reflexión, y de hecho, bueno, en la especialización lo abordamos desde distintos lugares, digamos, las distintas perspectivas. Yo soy socióloga y no lo puedo disimular, ¿verdad? Y no lo quiero, no solo no puedo, sino no quiero disimularlo, las distintas perspectivas de análisis. Entonces, una cosa es plantearse el nivel micro, que yo creo que es muy importante, y el nivel micro remite a esas negociaciones cotidianas que todos, todas podemos hacer o no hacer en nuestros espacios cotidianos de convivencia, en relación al cuidado estoy hablando, pero en relación a muchos otros temas. Eso es sin duda muy importante, no hay que desmerecerlo, todo lo contrario, muchas veces a partir de esos espacios micro se van generando condiciones para la transformación social a nivel más macro, pero a mí me importa acá poner el énfasis, además de en ese espacio micro, que insisto, lo valoro y lo considero, pero colocar el énfasis en el espacio macro que remite a las responsabilidades de los distintos actores o agentes encargados de proveer bienestar. Disculpen, ahora algunos términos han cambiado, pero a mí me gusta seguirlos nombrando así porque entiendo que esa es la discusión de fondo, ¿sí? Y entonces allí vuelven a escena bueno, las responsabilidades del Estado y de las políticas públicas, la relación entre el Estado y el mercado, en términos también de esta discusión de los cuidados, y la importancia de impulsar, si realmente queremos caminar, trabajar, apostar a una sociedad del cuidado, de las políticas públicas. Yo creo que sin políticas públicas de cuidado de carácter universal y que, digamos, avancen en lo que Laura muy tempranamente en nuestra región de América Latina conceptualizó como el derecho al cuidado, que no lo voy a explicar yo estando Laura aquí, se lo voy a dejar para ella, todas aprendimos de ella, ¿verdad? Si realmente queremos avanzar hacia esa sociedad del cuidado, y si realmente queremos decir que el cuidado es un derecho, pero no solo a nivel formal, que eso nos pasa siempre en la agenda de género, la distancia entre lo formal y lo real en términos de derechos, bueno, ahí hay una interpelación muy fuerte a las políticas públicas, y también por eso ponemos ese énfasis en la especialización, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene para hacer el campo de la política pública en este tema? Allí, bueno, quizás esta externalidad positiva, como la nombré antes, de la crisis pandémica, permita reafirmar algunas reivindicaciones, algunas agendas, y también hacer avanzar el campo de la política pública en los países, que de hecho es lo que está ocurriendo, ¿sí? Empezando por lo menos a ocurrir en muchos países, en Argentina, como bien relataba Laura, pero no solamente en Argentina, sino que, aunque no en el nivel nacional, en niveles subnacionales, en Colombia, en México, bueno, en Paraguay está instalada la discusión, pero no se ha avanzado, bueno, Perú también la está colocando en su agenda, aunque no han avanzado, Bolivia, en fin, hay como distintos, hay un mapa, digamos, regional que da pasos en esa dirección. Por ahí, por lo menos, esta primera intervención de este último tema que nos planteabas. Bien, Laura. Sí, totalmente de acuerdo con lo que plantea Karina en términos de la universalidad como demanda necesaria, urgente, y además ya es una obligación que los estados contrayeron del campo de los derechos y de la suscripción de los pactos y tratados de derechos humanos. Todos los países de la región los han suscrito. Entonces, por lo tanto, son obligaciones que ya tienen contraídas antes, y en esa obligación sí está reconocido el derecho al cuidado. No se hablaba como tal, pero estaba en el concepto de vida digna, en ese paso que se da en el sistema de derechos humanos de los derechos individuales personalísimos hacia los derechos sociales. Y ese es también importante, esa caracterización del derecho a cuidar, al cuidado, a cuidar y a ser cuidado, y tiene que ver con este concepto del autocuidado, que también es muy importante de instalar a nivel regional, no como una responsabilidad individual, sino como un reconocimiento del ejercicio de este derecho. Es
centralmente la necesidad también del empoderamiento, o sea, es un concepto también que el feminismo ha instalado hace décadas, lo puso en la plataforma de acción de Beijing, estamos conmemorando los 25 años de la plataforma de Beijing, y entonces cómo empoderamos en este ejercicio del derecho al cuidado. Ahora, no es un derecho para que las mujeres cuiden mejor, no es un derecho asociado a la condición de trabajador y trabajadora asalariada formal. Les quiero decir a todos quienes están acá que Valentina tiene una tesis buenísima, su tesis doctoral sobre las licencias de cuidados en Uruguay para varones y cuál fue el impacto de esta línea, todo lo que demora la transformación social. Entonces, el derecho al cuidado no es para que las mujeres cuidemos mejor, no, sino que es un derecho que hay que construir como un ejercicio, pero también el sistema de derechos humanos hizo una transformación hace muchos años extraordinaria, que es la Convención de Derechos del Niño, ese paso de que los niños eran objeto de tutela de los padres y del padre en general, de la lógica de la patria potestad que durante años estuvo en cabeza del varón. En la mayoría de los países, hay muchísimos países que todavía la tienen, y no miremos solo Afganistán, ¿no? Miremos también nuestra región, toda la debilidad de desmontar. La Convención de Derechos del Niño lo que transforma precisamente en ser objeto de tutela sujetos titulares de derechos. Bueno, los niños también tienen que ejercer su derecho a ser cuidados en libertad, en igualdad, sin estereotipos, en calidad. Las personas mayores, personas con discapacidad, todo el andamiaje de derechos humanos está. Entonces, como obligación de los estados ya existe. Entonces ahí me parece que es la oportunidad enorme. Y en línea a la segunda parte de la pregunta, y quiero recuperar muchísimo los aportes de María Ángeles Durán, con quien hemos aprendido todos muchísimo, y es una invitación también a leerla, a escucharla, es una oradora maravillosa con la cual hemos aprendido tanto. María Ángeles nos invita en esta idea del cuidadatorio, ay, me quedé trabada, estoy acelerada. Cuidatoriado, que es lindísimo porque nos llama a la construcción de una reflexión colectiva. Hablamos muchísimo de la interseccionalidad por raza, por género, por clase, que es fundamental. A ver, los cuidados están generizados siempre, responden a esa estructura. Y sin duda, si hablamos de una estructura patriarcal, qué mejor que el sistema de cuidados. Listo, eso está clarísimo y se ha escrito mucho sobre eso. La invitación de María Ángeles es muy linda para pensarnos realmente como sociedad, para pensarnos realmente, y vinculado con la primera pregunta que nos invitaba Valentina, respecto a cómo nos vamos a cuidar también societalmente. A ver, las licencias históricas por maternidad fueron una concesión que vinieron elaboradas y fueron generando en el consenso de los acuerdos, y ahí la OIT con los primeros convenios igualitarios de los años 1950 en adelante, pero precisamente se buscaba que la seguridad social, y en la mayoría de nuestros países en la región, no es un costo asociado al empleador, sino que lo paga la seguridad social en un compromiso intergeneracional que vamos a sostener, que esos brevísimos espacios de cuidado que tienen las mujeres garantizados, que son esos 90 días, 14 semanas que plantea la OIT, pero digamos, ese espacio breve está a cargo de la seguridad social en una apuesta societal que no sea un elemento para discriminar a las mujeres trabajadoras que quieren acceder a su empleo. Bueno, ese mismo que se logró en la mayoría de las regulaciones de los países entre los años 1970 en adelante en la región, que más tardíamente el reconocimiento de las trabajadoras de casas particulares, de hecho la OIT recién en el año 2011 les reconoce y trabaja sobre esa línea. Hoy la OIT con el 190 avanzó en la violencia laboral. Creo que la invitación de María Ángeles es extraordinaria a repensarnos cómo vamos a hacer con esta transición demográfica acelerada. Pero lo pone en esa clave tan fina que María Ángeles nos puede y nos invita a despabilarnos en esa clave fina de decir qué responsabilidades tenemos para con lesotres. Entonces ya no es solamente en términos de las obligaciones que tienen los estados, de las obligaciones que tienen ambos progenitores de cuidar a sus hijos, o en un contexto familiar de cuidar a nuestros progenitores, que nuestras leyes civiles nos lo obligan también, sino cómo nos vamos a repensar como sociedad. Y eso me parece que es muy valioso, que nos contribuye en esta reflexión, pero además para pensar
que, tal como decía Karina, no solamente la universalidad, sino por favor desterremos el concepto de normalidad. Yo vengo militando fuertemente desde el inicio de la pandemia. ¿Qué normalidad? La anterior, ya lo vimos, era un desastre. Desigual, estructural, y estoy hablando ya en términos cotidianos, era un desastre. Entonces, esta nueva, no, yo no quiero volver a esa nueva normalidad. Quiero salir de estos Zoom sin duda, quiero volver, y me cuesta volver a repensarnos en un esquema de tanta desigualdad estructural. A nadie le parece un escándalo lo que está sucediendo con los cuidados, y esto me parece todavía. Ahora sí parece un escándalo los vacunatorios, que lo son, sin duda, no tengo en cuenta, pero no ha tenido la misma dimensión societal en muchos países el tener la desigualdad en términos de distribución de los cuidados y la violencia de género centralmente en este momento. Entonces me parece que la invitación de María Ángeles, que nos trajo Valentina, junto con muchas otras, nos ayudan y nos contribuyen fuertemente a seguir, a repensarnos. Ojalá contribuyamos a esa construcción de esa clase que sea más equitativa, que sea desde un pensamiento feminista, y que ese pensamiento feminista que incluya las diversidades, el feminismo siempre incluyó las diversidades, y superemos también estas lógicas, también que la pandemia con el uso de las redes nos ha estereotipado muy fuertemente en divisiones, que creo yo que podríamos tener mucho más acuerdos si profundizásemos en invitaciones como la que nos formula María Ángeles. Gracias, Laura. Bueno, retomo algunas de las preguntas, hay muchas preguntas en el chat. Algunas tienen que ver con que podamos bajar a tierra o contar sobre experiencias de sistemas integrales de cuidado. Creo que Karina lo dejó bien claro de que no los hay actualmente en la región como tales. Hay intentos, en Uruguay es el caso donde hay, bueno, una ley, una institucionalidad creada, pero que luego no ha bajado a la vida concreta de las personas en servicios universales, sino que se han incorporado servicios innovadores, pero de muy poca escala, digamos, todavía para personas, las que tienen mayor dependencia y las que son muy, muy pobres. Entonces todavía no se ha podido superar esta etapa de focalización. Así que esas preguntas sobre ejemplos concretos de sistemas integrales de cuidado, no tenemos las respuestas porque no los hay. Hay distintas respuestas de los estados y es parte de lo que vamos a ver en el curso y en la especialización, analizar estas experiencias. Y también hay otras preguntas relativas a, que un poco lo contestaba Laura, a los compromisos que tienen los países, además de los de derechos humanos. Yo agrego las conferencias de la mujer, de CEPAL, en las últimas, yo que sé, 5 o 10, hay referencias a los temas de cuidados, compromisos que los estados han asumido allí muy claramente en las distintas declaraciones de las conferencias regionales de la mujer, así que sí hay allí claves para obligar a los estados, además del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Hay una pregunta sobre las diferencias y las jerarquías entre mujeres, que también creo que fue contestada, respecto a que no todas las mujeres tenemos las mismas posibilidades de cuidar o de pagar por servicios de cuidado, o que, por supuesto, que la ascendencia étnico-racial, la clase, el lugar que ocupamos, el área geográfica, el lugar donde vivimos, influye mucho en las capacidades que tenemos para cuidar o para delegar el cuidado. Entonces, eso sí también fue tratado. Hay un tema que acaba de mencionar Laura, que preguntan también sobre el cuidado de las personas LGBTI, sobre todo de las personas mayores. En ese caso, mi experiencia es que en América Latina es muy poca la reflexión que hay al respecto. Sí hay mucha reflexión en España en lo que tiene que ver con los residenciales de personas mayores o establecimientos de larga estadía para personas mayores. Hay problemas con las personas trans, con las personas que viven una identidad trans y que cuando llegan a un establecimiento de larga estadía se ven obligados o obligadas a tener que retroceder en todo ese proceso que hicieron, porque los establecimientos no están pensados para recibir personas trans, porque las personas que allí trabajan no tienen formación, no tienen sensibilidad. Entonces que estas personas tienen que de alguna manera volver al armario. No solo le pasa a las personas trans, sino también a las personas LGB, que no son trans, sino que son lesbianas, gays, homosexuales. Entonces
Esto me parece que es un desafío enorme y que en América Latina no encuentro experiencias de buenas prácticas, no sé si ustedes conocen, pero sí sé que es un tema en el caso del cuidado de las personas mayores que está planteado, que las personas mayores LGBTI llegan a la vejez con menos recursos de cuidados, por supuesto, bueno, con menor esperanza de vida en el caso de las personas trans, pero con menos recursos de cuidados y bueno, y cuando les toca la institucionalización tienen estos problemas, ¿no? Entonces eso me parece que es un tema que está bien desafiante para la región. Hay otras preguntas, no sé si vinculadas a las elecciones en Argentina, si hay propuestas, cómo incidir en las elecciones, en los partidos, en las propuestas de los... Si conocés, si sabés, si hay movimientos feministas que estén tratando de reunirse con los partidos para incidir en sus propuestas en plena campaña. Y mientras miro, te dejo esa pregunta, mientras miro otras en el chat. Sí, bueno, gracias por las inquietudes y las preguntas. Una aclaración antes de la campaña. Hay pocos estudios sobre los cuidados de personas LGTBIQ+. También, otro tema de agenda para los trabajos de la especialización. Ese es un tema central, necesitamos, y para líneas de investigación, necesitamos mucha más construcción de evidencia empírica. Ese es un gran tema, un área de vacancia que creo que sería una muy linda oportunidad de empezar a trabajar. Hay sí experiencias de colectivos, es una demanda, creo que hay varios temas para considerar también las demandas. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están demandando centralmente decisiones en torno al cuidado, pero no solamente decisiones en torno al cuidado, sino también ejercer su derecho a cuidar. Y esa es una agenda muy importante. Probablemente necesitan apoyos en muchos casos, no siempre, pero ser considerados no siempre como se les considera destinatarios del cuidado, sino también sujetos activos en términos de cuidado. Y están dando una discusión extraordinaria en la región. Hay una sociedad civil activa, sociedad civil centralmente integrada por movimientos de mujeres, pero también movimientos de otras identidades sexuales, que efectivamente está dando ese debate. Yo creo que ahí hay una construcción muy interesante. En el caso de los países, no hemos hablado de Chile. Chile en este momento, en el proceso de su convención constituyente, están incorporando, primero que ha sido un proceso súper interesante para mirar, donde ha habido no solamente para el proceso de elección de los convencionales constituyentes paridad, y la paridad se supera porque en realidad tuvieron que corregir la paridad porque hubo más mujeres que varones, hubo más provenientes de pueblos originarios, también personas con discapacidad, y está dando un proceso muy interesante de incorporarlo a nivel constitucional el ejercicio del derecho al cuidado, ¿no? Y ahí hay temas que tienen que ver con el cuidado, pero también tienen que ver con otros problemas. También está dando sus altibajos, lo que veníamos como muy bien, en este momento Chile está con algunos problemas también que no podemos romantizar ese proceso, pero por ejemplo, el tener un reglamento feminista para el uso, para la forma de organización de la convención constituyente, para el uso de la palabra, para que las mujeres no se nos corten porque dicen que hablamos mucho, distintos procesos que hacen también esta lógica donde pusieron los cuidados en el centro. Entonces me parece que hay un proceso muy bueno desde el momento que el feminismo también se masificó en la región, que tuvo que ver centralmente desde las marchas del Ni Una Menos, el Me Too, y todos los procesos que hubo en la región, y donde las demandas también se diversificaron y son más. Así que ahí creo que hay mucha agenda. Respecto a la agenda electoral argentina, bueno, la sociedad civil en esto es sumamente activa en solicitarles. Pasó en procesos anteriores respecto a la ley de paridad para los cargos legislativos en Argentina, donde hubo una fiscalización, y hay varias organizaciones, ELA es una de ellas, que va fiscalizando cómo se incorpora en los discursos y en las propuestas de los partidarias el cuidado, la violencia de género, de cuentas incorporado las respuestas, ¿no? Y también creo que ha sido, y es muy importante ver también de la mano el avance que se ha dado en la región
en torno a la violencia política, ¿no? Y estos temas que están entrando, como decía Karina, en agenda centralmente. Algunos países han avanzado más, algunos como Bolivia hace muchos años que tiene una ley de violencia política, pero tiene mayor debilidad en términos de la implementación y del monitoreo. Otros países van avanzando más, pero también me parece interesante atar las responsabilidades de cuidados al trabajo político o a las expectativas de trabajo político, no solamente en términos de agenda partidaria, sino que lo que se ha puesto en la región tiene que ver con las responsabilidades de cuidado de las mujeres o otras identidades sexuales que quieren acceder a puestos políticos. Y eso me parece que hay un movimiento. Por supuesto, las dimensiones van variando, pero las feministas, ¿no es cierto, Karina? Siempre trabajamos con la primera instalación del tema y hemos sacado agua debajo de las piedras también para lograr consensos. Siempre con evidencia empírica. Ojo, ojo. No logramos que se reconozca la desigualdad salarial hasta que no tuvimos datos y buenos datos. Y eso fue una construcción. El cuidado, necesitamos los buenos datos de las encuestas de uso del tiempo. Y seguimos trabajando fuertemente para que se mejoren esas encuestas de uso del tiempo. Ahora, con muy poquito fuimos avanzando mucho, y eso también me parece que es interesante. De nuevo, no soy romántica, ojalá, la verdad es que ahora quiero tener mucha más esperanza, y por momentos la tengo, pero en todo caso creo que esa práctica de ir con poco, pero sostenidamente, marcó una diferencia en la región. Gracias, Laura. No sé si Karina, que querés agregar algo. Comentario ya medio a modo de, bueno, de síntesis, de cierre o similar de este espacio, que creo que, por cierto, es bien interesante. Mencionar, a ver, porque estuve leyendo también lo que ponían en el chat y en las preguntas, ¿verdad? A ver, lo que queremos es colocar acá esta discusión del cuidado como una tarea evidentemente urgente, pero urgente desde el punto de vista social, digamos, desde el punto de vista de las discusiones que como sociedad nos importan, que remiten a muchas de las dimensiones que estuvimos abordando, por ejemplo, esa construcción colectiva, ¿verdad? De entender el cuidado como algo colectivo y no como algo individual, porque cuando lo dejamos en el plano individual, tienen razón todos los que hablan ahí en el chat, efectivamente, si yo lo dejo en el plano individual, no es más que una forma de reproducir, afianzar y aumentar las desigualdades. Es evidente eso, ¿sí? Porque claramente yo voy a tener mejores condiciones para atender las demandas de cuidado que tenga a lo largo de mi ciclo vital que una mujer sin educación, que vive en el medio rural, afrodescendiente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no voy a profundizar en eso porque creo que es bastante claro. Entonces, entenderlo como una tarea evidentemente urgente, porque remite a eso, a la discusión de sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias, etcétera, etcétera. También entender que esa tarea, y esto es lo más importante, por favor, no nos corresponde solamente a las mujeres, porque estamos hablando de eso como algo, como una responsabilidad colectiva, y en lo colectivo no estamos solamente las mujeres, no alcanza con discutir solamente cómo las distribuimos entre las mujeres, es entre todos, todas, ¿verdad? Y como dije hoy, a nivel micro, macro, etcétera, etcétera. Tercero, decir también que, bueno, acá nos hemos centrado en algunos énfasis, porque eso era esto, una clase, ¿verdad?, dialogada de 1 hora y media, donde en muchos casos remitimos a ejemplo de los niños, las niñas, tal vez porque fue la situación, digamos, que a nivel de los hogares se resintió más, pero que por supuesto la cuestión del cuidado remite a las personas mayores, a los viejos, las viejas, a las personas con discapacidad, al autocuidado, como decía Laura, más temprano, y también a otras dimensiones que ni mencionamos, que tienen que ver con la discusión de, bueno, el cuidado, por ejemplo, ambiental, y la discusión o la integración de las discusiones que vienen, o de las construcciones que vienen de las feministas que están trabajando en este terreno, de lo ambiental, la discusión sobre los bienes públicos. Lo dijimos al pasar, Laura lo mencionó, yo lo mencioné también, y bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bienes públicos, de esa idea de lo común? ¿Es el cuidado un bien público? ¿Debería el cuidado ser un bien público? ¿Debería integrar lo común?
por ponerlo en un lenguaje, ¿verdad?, de cómo se está discutiendo. En fin, como que hay muchas dimensiones que acá no abordamos, pero que van a estar presentes o que están presentes durante los distintos cursos que propone la especialización de Claxo. Quedó muy claro, creo, de que esta pandemia nos mostró evidentemente la urgencia, como decía antes, del cuidado, y también la urgencia de buscar soluciones y construir sociedades basadas, que coloquen el cuidado en el centro y que no sean, como bien dijo Laura, normales, o por lo menos de la normalidad que conocíamos, porque esa normalidad en América Latina era un desastre. Es un desastre todavía en términos de desigualdades estructurales y en términos de las desigualdades específicas del cuidado. Y que lo más importante y que me interesa enfatizar es que todo esto necesariamente hay que hacerlo desde una perspectiva de género, porque si no vamos a estar dejando las discusiones que hemos planteado en la clase de hoy de lado, ¿verdad? Y que además incorporar la perspectiva de género remite también o nos obliga a repensar el orden de género, a repensar los contratos, como decíamos antes, de género, a repensar las relaciones de género y las asimetrías brutales que hoy observamos a nivel de la región latinoamericana en este terreno, ¿verdad? En el terreno de los cuidados y de las otras desigualdades. Me encantó el ejemplo de Laura, de no afirmamos, y es cierto, lo de la brecha salarial hasta que no tuvimos elementos para hacerlo, y bueno, y hoy es uno de los primeros indicadores que se usan. Cuando alguien a mí me hace la pregunta, decime un indicador o un ejemplo de desigualdad de género, bueno, depende del momento, de los datos, ¿verdad? Pero en el entorno del 25 o el 30% de distancia salarial entre un varón y una mujer. Explícame eso. ¿Mm? Y ahí hablamos de desigualdad de género, por nombrar uno. Entonces, simplemente mencionar que esos son los temas que nos preocupan y que vamos a estar transitando a lo largo de los distintos cursos de la especialización, como intentamos hacerlo hoy, aún sabiendo que quedaron muchas dimensiones por el camino, bueno, por una razón de tiempo y porque decidimos priorizar los temas que nos provocaban mejor y que nos llamaban a dialogar mejor en este espacio. Por mi parte, muchas gracias por la atención. Valentina, veo que Nicolás está nuevamente presente. Laura, el micrófono es vuestro. Sí, yo simplemente decir algo que acá aparece en el chat, que tiene que ver con el rol de las mujeres en las acciones comunitarias de cuidado, que también forman parte de este diamante de cuidado, la comunidad, las acciones voluntarias. Las ollas populares, por ejemplo, en Uruguay explotaron, y también eso se romantizó, digamos, y también el Estado, en lugar de sustituir esto por aumentar los ingresos y permitir que las personas se alimenten en su casa como debe ser, en familia, y cocinen en familia y elijan lo que quieran cocinar, se apoya a las ollas populares, que en realidad tienen trabajo femenino, trabajo no remunerado, trabajo de cuidados, que son voluntarios. Entonces también aprovecho eso para volver a alertar sobre esta especie de romantización del trabajo no remunerado, sea en los hogares, sea a nivel comunitario. O sea que sí, comparto el comentario que allí se realiza, y que también son espacios feminizados la mayoría de ellos. No sé, Laura, si querés agregar algo más, y si no, agradecerles mucho. No, agradecer nomás y verles en la especialización. Eso, agradecerles mucho a las dos y invitarlas a todos y a todas y a todes a sumarse a la especialización y al curso internacional, a que estas cuestiones son las que vamos a debatir, a todas esas inquietudes que tenían por allí de los cuidados virtuales, de los cuidados de las personas queer, de todos los temas que no tratamos, que son temas que vamos a tratar y que ustedes pueden abordar en sus trabajos. Cada una de los seminarios tiene un trabajo final, el mismo curso tiene su trabajo final, el curso internacional y la especialización también, que son temas que quedan abiertos para discutir con los elementos conceptuales que se trabajan en la especialización y en el curso internacional, para que ustedes hagan su propio camino de indagación, de análisis, y elaboren sus proyectos finales, incluyendo estos intereses propios que traen, que son bien pertinentes. No sé si alguien quiere decir algo más, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias, Valentina, muchísimas gracias, Laura, Karina. Estuvimos acá en el detrás de escena con todo el equipo de la red de posgrado. Les agradezco también
a los chicos, a las chicas, a Sofi, a Maca, a Ale, que bueno, nos han estado haciendo todo el soporte técnico. Me informaban recién que hay también otros tantos colegas en redes sociales siguiendo esta clase, en Facebook, en YouTube. Va para ellos también el saludo, el agradecimiento de que nos hayan acompañado de hoy. Imagínense la calidad de esta clase multiplicada por 12 meses de trabajo con colegas como Karina, como Laura, como Valentina. Es bueno, nada, realmente una invitación a formar parte de un curso de una altísima calidad, con una perspectiva crítica, pero con propuestas, y también con una mirada que, como siempre decimos en la red de posgrado de Claxo, enfatiza la perspectiva latinoamericana y caribeña, un modo de pensar los problemas desde nuestra región, desde nuestros problemas, con los pies puestos en nuestra tierra, en nuestros pueblos, y bueno, eso creemos que también es parte de lo que ofrecemos, lo que queremos proponer e invitarles a formar parte. De nuevo, muchísimas gracias y excelente clase. La verdad, decirles también que estamos trabajando en transformar estas clases en un formato editorial, así que muy probablemente se encuentren dentro de no mucho tiempo, con esta clase en un formato libro, que es también otra forma de que circule el conocimiento. Bueno, eso, muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos por participar. Gracias, Karina, Laura. Bien. Gracias.